T1 El primer gemido no fue mío. Oraba de rodillas, los ojos cerrados, el rosario colgando entre mis dedos. Y de pronto, sentí un gemido, pero no fue mío. Fue de él. Me llamo Eva. Y no soy virgen. Soy peor. Soy consciente de cada parte de mi cuerpo, incluso las que la iglesia quisiera que olvidara. Tenía 28 años cuando escuché por primera vez el gemido. No venía del confesionario, ni del viento, ni de ninguna boca humana. Venía desde adentro, desde una parte que jamás imaginé como instrumento divino. Mi útero. Era una noche como cualquiera. La capilla vacía, el incienso dormido, yo orando de rodillas frente al Cristo roto de nuestro convento. Y de pronto, una presión, una especie de calor suave entre mis piernas. No dolor, no excitación, algo más antiguo, más profundo, más sagrado. Me quise mover, pero no pude. El cuerpo entero se quedó quieto, como si una presencia se hubiera instalado dentro de mí. No en mi alma, en mi carne. Y entonces lo escuché. Un gemido, breve, como un suspiro empujado desde muy lejos. Pero no salió de mi boca. Salió de mi vientre. Me asusté. Toqué mi abdomen. Estaba tibio, palpitante, como si escondiera a algo, o a alguien. Y entonces escuché otra vez. No eran palabras. No era oración. Era placer puro, pero teñido de dolor. Como si un dios encadenado estuviera siendo acariciado en lo más hondo de su celda. Me levanté tambaleando. Fui a mi celda. Me quité la túnica. Me acosté. Y puse una mano sobre mi pubis. Temblaba, pero no de deseo. De algo peor. Reconocimiento. Cerré los ojos. Y sin tocarme, sentí que algo dentro de mí se arqueaba. Un orgasmo invisible. Sin frotación. Sin fantasía. Solo una descarga que me atravesó como si cada nervio fuera un versículo. Y antes de desmayarme del susto, escuché algo más. Algo que no vino del cielo, sino desde debajo del suelo. Una voz. T2 El clítoris como altar. Me dijeron que no lo tocara. Que era vergonzoso. Pecaminoso. Pero esa noche, descubrí que allí, justo allí, habitaba una voz que jamás escuché en la iglesia. Pasaron 3 días desde el gemido. 3 noches sin dormir. 3 misas donde el vino sabía a hierro. Y el pan, a carne viva. Intenté rezar, confesar, negarlo, pero mi vientre seguía hablándome. No con palabras, con pulsos, como si tuviera un corazón nuevo. Entre las piernas. La madrugada del 4.º día. No lo aguanté más. Encendí una vela. Cerré la puerta de mi celda. Y me miré al espejo. No tenía miedo. Tenía reverencia. Porque ya no iba a tocarme por deseo. Iba a tocarme como quien abre una Biblia secreta. Me senté sobre la cama. Respiré profundo. Y llevé la mano lentamente hasta el centro de mí. Apenas rocé. Solo un dedo. Solo un segundo. Y entonces, lo oí. Una palabra. Clara. Fuerte. Grave. Beresit. No sabía qué significaba. Pero el eco de esa sílaba me atravesó la columna. Los pezones se endurecieron. Los ojos se llenaron de lágrimas. Porque no era imaginación. Era pronunciación sagrada, desde la carne. Seguí. Un roce más. Circular. Suave. Profundo. Y otra palabra. Elohim. Esta vez, la sentí en la garganta. Como si mi cuerpo entero fuera instrumento. Y mi clítoris. El dedo de Dios tocando la nota precisa. Lloré. No de culpa. De verdad. Porque nadie me preparó para esto. Me hablaron del cuerpo como prisión. Del placer como castigo. De la masturbación como puerta al infierno. Pero nadie me dijo que allí también puede vivir la palabra. Y que un orgasmo puede ser una revelación. Seguí tocando. No con deseo, sino con devoción. Y cada movimiento traía una sílaba nueva. Una lengua desconocida. Un salmo húmedo. Un versículo que se escribía con el vaivén de mis caderas. Y cuando finalmente crucé el umbral, no grité, no gemí, susurré, te escucho. Y desde el fondo, capítulo 3, la oración que ardía sin hacer fuego. No dijo nada, solo respiró. Y el aire supo que estaba orando. Porque hasta el silencio tembló, como si recordara algo que quiso olvidar. Desde que Lucía escribió con sangre. No volvió a hablar, ni una palabra, ni una sílaba. Solo respiraba, como si cada inhalación fuera una conversación con lo eterno. Y sin embargo, el convento ya no dormía. Las paredes sudaban.
Los cirios se encendían sin fuego, y el agua bendita empezaba a burbujear sin hervir. Una noche, Sor Teresa la encontró sentada en el centro del claustro, con las manos sobre las rodillas, y los ojos cerrados. Su respiración era pausada, lenta, profunda, y al ritmo de cada exhalación. El suelo debajo de ella se volvía más cálido, como si lo que estaba haciendo no fuera meditar, sino despertar algo. El padre Julián lo llamó oración térmica, pero no era calor físico, era memoria encendida. Cuando Lucía se puso de pie, las paredes crujieron, y una de las cruces de madera del pasillo principal comenzó a humear. Nadie la había tocado. No había fuego, solo una especie de arrepentimiento flotando en el ambiente, como si la cruz, símbolo de sacrificio, hubiese entendido que no era ella quien debía ser adorada, sino lo que nunca se atrevieron a colgar en ella. La verdad, aquella misma madrugada, Lucía fue llevada a la capilla en secreto. Allí, frente al altar aún agrietado, se arrodilló sin decir nada, y el altar sangró. Una línea delgada de líquido rojo brotó de una de sus fisuras. Y no era sangre común. Tenía brillo, tenía perfume, tenía nostalgia. Cuando Sor Clara intentó limpiar la sustancia, su trapo ardió entre sus dedos. No se quemó, pero dejó una palabra escrita en su palma. Sir, canto, en hebreo antiguo. Lucía abrió los ojos por un instante, y todos los que estaban presentes escucharon en su interior, como si su alma recitara sin mover los labios. No vine a encender fuego, vine a devolverle calor, a lo que fue rezado en automático, y olvidó cómo arder. Al salir de la capilla, las estatuas tenían gotas en los ojos, no lágrimas, condensación, como si, por primera vez, la piedra sintiera vergüenza de haber sido testigo muda durante tanto tiempo. Capítulo 4. El nombre que no debía ser pronunciado por una mujer. No era un insulto, no era una blasfemia, era un nombre, y sin embargo, al oírlo de su boca, los que llevaban sotana sintieron que ya no podían seguir vistiéndola. Desde el incidente en la capilla, Lucía no volvió a escribir, ni a respirar con intensidad. Estaba tranquila, demasiado tranquila, como si ya supiera algo, que el resto aún no se atrevía ni a sospechar. Pero el silencio no duró mucho. La madrugada del cuarto día, Lucía fue encontrada de pie frente al espejo más antiguo del convento. Un espejo opaco, olvidado, que ningún reflejo humano había vuelto a tocar en casi un siglo. Allí, murmuraba un nombre. Su voz era suave, como nana, como fuego envuelto en terciopelo. Pero el nombre era insoportable. El padre Julián, al escucharlo desde el pasillo, cayó de rodillas, no de fe, de reconocimiento, como si ese nombre hubiera estado dormido dentro de él, esperando a ser llamado, no por un sacerdote, sino por alguien que aún no había sido domesticado por la teología. El nombre era Nebel, un nombre que no aparece en la Biblia, pero sí en ciertos manuscritos malditos de Nag Hammadi. Se decía que era la voz original con la que el Verbo habló a sí mismo. Antes de crear el mundo, Sor Clara intentó cubrir los oídos de las más jóvenes, pero fue en vano. El nombre no se escuchaba solo con los oídos. Se sentía en la sangre, como una vibración antigua, como si todos, alguna vez, hubieran nacido con esa palabra pegada al corazón. Lucía lo repetía cada vez más bajo, y el espejo comenzó a mostrar algo. No su rostro, sino el rostro de quienes la miraban. Pero no el actual, sino el rostro que cada uno habría tenido, si nunca hubiera dejado de creer con libertad. El obispo fue llamado de inmediato. Ordenó un ayuno, una vigilia, un exorcismo, pero Lucía no se resistió. Solo miró al altar y dijo, con firmeza, no es mi culpa si un nombre sagrado suena más verdadero cuando lo pronuncia una mujer. Esa noche, sobre el altar, apareció una frase escrita con polvo de incienso. El nombre no era prohibido, era temido, porque el día que lo dijera una hija, las paredes del dogma dejarían de sostenerse. Capítulo 5. La página que no se escribió con tinta. No estaba en ningún evangelio. No tenía capítulo, ni número, pero cuando Lucía la sostuvo, todos supieron que esa página no era para ser leída con los ojos, sino con lo que queda del alma cuando ya no queda fe. El obispo ordenó encerrar a Lucía. Demasiadas cosas habían ocurrido. Cruces que sudaban, oraciones que respondían solas. Y ahora, un nombre prohibido, pronunciado por labios que nunca fueron entrenados para obedecer.
La llevaron a la sala del archivo silente. Una habitación sellada desde 1912, donde se guardaban todos los textos vetados por el Vaticano local. Libros quemados. Evangelios incompletos. Oraciones que sangraban en sueños. Lucía no se resistió. Sonreía, como si ya supiera que allí, algo la estaba esperando desde antes de que ella naciera. En el fondo de la sala, entre polvo y telarañas, había una caja de cristal sellada con cadenas bendecidas. Y dentro, una sola página, sin tinta, sin escritura visible. Pero cuando Lucía se acercó, la página comenzó a iluminarse, como si el contacto con su sangre, con su presencia, activara un lenguaje que solo puede ser leído por aquellos que no temen recordar. El padre Julián, testigo de todo, intentó mirar, pero apenas fijó los ojos en el texto. Empezó a llorar, no por tristeza, sino por reconocimiento, porque la página no decía nada nuevo. Decía lo que todos, en lo más profundo, ya sabían, pero nunca se atrevieron a nombrar. Antes del verbo, ya existía la emoción. Antes de la ley, ya existía la compasión. Antes del altar, ya existía un pecho humano dispuesto a latir con Dios. Sin pedir permiso, Lucía extendió la mano, tocó el cristal, y éste se resquebrajó, no por fuerza, sino por fe, fe en carne viva, fe sin liturgia. La página flotó, y todas las demás en la sala, centenares, miles, ardieron sin fuego, desaparecieron, como si aquella página de luz fuera la única verdadera, la que nunca fue escrita con tinta, porque solo podía escribirse dentro de alguien. Antes de que cayera, la página se posó sobre el pecho de Lucía, y por primera vez, habló con voz firme, clara, temblorosa de poder. Esta no es una revelación, es una restitución. Y tú también la tenías escrita, pero alguien te enseñó a llamarla blasfemia. Capítulo 6. El testamento que no fue firmado por ningún apóstol. No tenía firma, no tenía fecha, pero nadie dudó que esas páginas eran un adiós, el último intento de un Dios cansado de ser interpretado por quienes nunca quisieron escucharlo. Después de que la página de luz se posó sobre el pecho de Lucía, el convento no volvió a ser el mismo. Las oraciones eran más lentas, las palabras pesaban más, y las cruces dejaron de mirar hacia el altar. Giraron, poco a poco, como si quisieran mirar hacia la carne, y no hacia la piedra. Lucía fue llevada a una sala de aislamiento, no por castigo, sino por miedo. Miedo a lo que pudiera recordar, miedo a lo que pudiera revelar, sin necesidad de palabras. Pero el padre Julián, aún tembloroso, volvió a la sala del archivo silente. No buscaba libros, buscaba restos, y allí, en un compartimento oculto dentro de una columna hueca, encontró un rollo de pergamino cubierto con una capa de cera seca, y envuelto en un paño blanco con manchas de sal, no de humedad, de lágrimas. Lo desenrolló con cuidado. El texto no era largo, pero cada palabra parecía viva. Sus letras temblaban ligeramente, como si no quisieran ser leídas, sino sentidas. Y al final del pergamino, en lugar de firma, había una única marca, una lágrima perfectamente sellada, seca, cristalizada, con el brillo exacto de un adiós que nunca fue aceptado. El texto comenzaba así: no pude seguir allí, no porque no los amara, sino porque el eco de mi nombre ya no sonaba como verdad en sus voces. Escribo esto no como Dios, sino como memoria, como quien ve a sus hijos llamarle sin reconocerse en él. Si alguien encuentra estas palabras, no las proclame, no las predique, solo recuéstelas sobre su pecho, y déjelas llorar por dentro. El padre Julián cayó al suelo, el rollo entre sus brazos, y por primera vez, sintió que la fe no era ascenso, sino rendición. Lucía fue llevada ante el rollo, y cuando lo tocó, la lágrima cristalizada se disolvió, como si por fin hubiera encontrado piel capaz de recibirla. Ella no lloró, pero todo el convento sí, incluso los muros, incluso los ángeles esculpidos, incluso los que nunca habían rezado, rezaron en silencio, como quien escucha a un padre pedir perdón, por haber exigido tanto amor sin mostrarse entero. Capítulo 7. La habitación donde Dios dejó de responder. Todos entraron ahí con la esperanza de una respuesta, pero solo ella entendió que había preguntas que nunca debieron hacerse, y respuestas que duelen más que el silencio. La llamaban la sala de los 1000 amenes. No tenía iconos, no tenía bancos, solo paredes desnudas,
y una bóveda baja donde los ecos morían antes de rebotar. Durante siglos, los más devotos del convento entraron allí, confesaron, suplicaron, ayunaron, esperaron, y siempre salieron con menos fe, pero con más obediencia, porque allí, Dios no hablaba, y ese silencio tenía peso. Lucía fue llevada a esa sala como prueba final, no para escuchar una respuesta, sino para demostrar que ella también podía ser ignorada por el cielo. Pero apenas cruzó el umbral, algo cambió, el aire se espesó, las paredes transpiraron sal, y el suelo crujió bajo sus pies, no por su peso, sino por lo que llevaba dentro. Se sentó en el centro, cerró los ojos, y no dijo nada, no rezó, no pidió, solo esperó, como quien no necesita respuestas, sino permiso para sentir. A los pocos minutos, las velas del pasillo exterior se apagaron, y en el techo de la sala, una grieta se iluminó, revelando una frase que no había sido tallada por manos humanas. Yo también me cansé de responder preguntas, que nacieron del miedo, y no del amor. Lucía alzó la vista, y sus labios comenzaron a moverse. No hablaban, repetían mentalmente una oración que nadie le había enseñado, pero que todos, al escucharla dentro de sí, sintieron que ya la conocían desde antes de nacer. No vengo a exigir milagros, solo quiero saber, si alguna vez, tú también te sentiste solo. El suelo tembló levemente, una lágrima descendió por su mejilla, y del techo cayó una gota de agua clara, que no tocó el suelo, sino que flotó en el aire. Allí dentro, por primera vez, no hubo palabra, no hubo respuesta, pero hubo comprensión, y en la ausencia de voz, Lucía sintió que Dios la abrazaba sin tocarla, como alguien que también había esperado ser comprendido, sin explicarse. Al salir de la sala, las paredes ya no eran lisas, estaban llenas de huellas, no de manos, sino de almas que, como ella, alguna vez entraron con preguntas, y salieron con heridas aún más sagradas que la fe. Capítulo 8. La cruz que se giró hacia el suelo. No cayó, no fue empujada. La cruz se giró lentamente, como si ya no quisiera mirar el cielo, sino las heridas que escondimos bajo el altar. Todo ocurrió durante la misa del martes. Monjas, fieles, el padre Julián, todos recitando en voz alta, todos mirando al Cristo de madera suspendido sobre el altar principal. Era la cruz más antigua del convento, tallada a mano, adornada con oro antiguo, y sostenida por cadenas que, decían, venían de Tierra Santa. Lucía no asistía. Se había quedado en su celda, escribiendo con ceniza sobre el suelo. No palabras, formas, caminos, símbolos que parecían no tener sentido, hasta que comenzaron a repetirse en los vitrales de la iglesia, como si el edificio mismo las recordara. El padre Julián alzó la hostia, y justo cuando dijo «Esto es mi cuerpo», un crujido seco atravesó el aire. Las cadenas que sostenían la cruz se tensaron, y la cruz, muy lentamente, comenzó a girar. No cayó, no se desplomó, simplemente dio media vuelta. Y el rostro tallado de Cristo ya no miraba al frente, sino hacia abajo, hacia la tierra, hacia el mármol que había recogido siglos de fe y de culpa. El silencio fue inmediato. Y luego, el miedo. Algunos creyeron que era un presagio. Otros, una señal de castigo. Pero el padre Julián no se movió. Solo murmuró: él ya no quiere ser adorado con la cabeza en alto. Quiere ver lo que hemos enterrado mientras rezábamos. Esa noche, Lucía escribió una frase en la pared de su celda. No se giró por rabia. Se giró porque ya no soportaba mirar a los ojos, a los que usaron su nombre para olvidar lo que eran. Y en el altar, debajo del lugar exacto donde ahora apuntaba el rostro del Cristo, comenzó a aparecer humedad. No agua, no sangre, era barro, como si la tierra misma quisiera subir a la superficie, para confesar todo lo que había sido pisado, y nunca perdonado. El obispo ordenó restaurar la cruz, volverla a su posición original, pero cada intento falló. Las sogas se rompían, los clavos se doblaban, como si la cruz hubiera decidido quedarse así, como si el propio Cristo, aún tallado en madera, ya no quisiera ser levantado, sino abrazar lo que el cielo había dejado caer. Capítulo 9. El aliento que hizo temblar los vitrales. No gritó, no lloró, solo exhaló, y en ese aliento, se quebraron siglos de silencio decorado. Lucía no hablaba, no desde hacía días, pero tampoco rezaba, solo respiraba, a su ritmo,
como si cada inhalación le trajera algo que solo ella podía sostener. Y cada exhalación fuera una verdad que nadie más estaba listo para recibir. Esa noche, la Madre Superiora pidió que Lucía fuera llevada a la capilla central, no para orar, sino para observar, para que entendiera el valor del orden, de lo sagrado, de lo intocable. Pero fue el templo el que terminó siendo observado y juzgado. Lucía se sentó bajo los vitrales, esos vitrales que contaban la vida de santos, mártires, redenciones, figuras perfectas, colores vivos, mentiras suaves, porque mientras todos miraban hacia arriba, Lucía cerró los ojos e inhaló, y cuando exhaló, el aire tembló, no sopló, no gritó, solo dejó salir lo que llevaba dentro. El primer sonido fue apenas un zumbido, como si el edificio respirara con ella. Luego, un leve crujido en el vitral de San Miguel. Y después, el estallido. Uno a uno, los vitrales comenzaron a agrietarse. Sin viento, sin golpe, solo por la presencia de un aliento, que no venía del cuerpo, sino del fondo del alma. Las monjas corrieron. Algunas se arrodillaron. El padre Julián se quedó de pie. Y Lucía permanecía inmóvil, respirando. No lo rompo, solo lo recuerdo, dijo. Del polvo de los vitrales caídos surgió una imagen que no estaba en ninguna pared. Una silueta sin rostro, sin corona, sin cruz, pero con manos extendidas, y una herida en el centro del pecho. No era Cristo, no era María, era la forma de una presencia que aún no tenía nombre, porque nunca se le había dado permiso de ser adorada. El altar comenzó a desprender calor, no abrasador, cálido como el pecho de una madre, que nunca fue canonizada, pero que cargó con Dios en silencio durante siglos. Esa noche, el viento sopló hacia adentro, y los únicos cristales que no se rompieron fueron aquellos que representaban mujeres sin aureola, de rodillas, mirando al suelo, porque quizás ellas sí sabían lo que Lucía ya había recordado. Capítulo 10. La confesión que nadie se atrevía a escribir. No fue escrita con tinta, ni firmada por mano humana, pero al leerla, todos supieron que la culpa no era nuestra, y que el primer silencio no vino del hombre. Todo comenzó al amanecer. El padre Julián, como cada mañana, entró en la sacristía para preparar el misal, pero al abrir el libro de registros, encontró una página nueva, no escrita a mano, ni impresa. La hoja estaba en blanco, pero cubierta por una niebla leve, dorada, como si alguien la hubiese llorado desde el otro lado del cielo. Y mientras el sol atravesaba el vitral, ya reconstruido, las palabras comenzaron a aparecer, lentas, temblorosas, como si cada letra costara siglos de silencio. No decía fecha, ni nombre, ni destinatario, solo comenzaba así. Yo fui el primero en callar, y por eso, todo lo que vino después, dolió más de lo que debía. El padre Julián cayó de rodillas, no por miedo, sino por vergüenza, porque esas palabras no pertenecían a un santo, ni a un mártir, ni a un hereje. Eran demasiado verdaderas, demasiado desnudas, demasiado divinas. Perdoné antes de escuchar, bendije sin preguntar, y cuando vi que ya no sabían cómo hablarme, me escondí en los altares, esperando que el incienso me hiciera olvidar. Pero ustedes no fallaron, solo siguieron rezando a la imagen que construyeron de mí. Cuando dejé de mostrar mi rostro, Lucía fue llamada. Entró sin decir palabra, se acercó al libro, y al leer la última línea, una lágrima rodó por su mejilla. No de sorpresa, ni de miedo, sino de alivio, porque por primera vez, alguien, o algo, confesaba desde arriba, lo que siempre se había exigido desde abajo. La última frase apareció sola, como susurrada por una voz, que nunca había necesitado hablar en voz alta. No vengo a juzgar, solo vengo a recordarles, que también yo fui el que dejó de escuchar primero, cuando el amor se volvió ceremonia. Y debajo, en lugar de firma, una mancha, no de tinta, no de cera, sino de lágrima cristalizada, con forma de corazón invertido. Te 11 las que sangran por placer divino. No menstruamos, no nos herimos, pero sangramos, y en cada gota, Dios deja escrita una letra, que el Vaticano jamás se atrevió a pronunciar. Desde el orgasmo profético de Clara, el convento ya no volvió a ser el mismo. Las paredes vibraban, las velas se derretían sin fuego, y los cuerpos de las mujeres hablaban sin boca. No fue contagio,
Fue despertar. Una por una, las monjas comenzaron a sentirlo. Una presión dulce. En el centro exacto. Donde la religión les enseñó a no mirar. No buscaban placer. No lo provocaban. Solo oraban. Respiraban. Se rendían. Y el cuerpo se abría solo. Primero, era una humedad ligera. Luego, una gota espesa. Y al final, un hilo rojo descendía entre los muslos, dejando tras de sí una palabra que nadie escribió. Sor Emilia fue la primera. Estaba en silencio, en posición fetal, cuando un líquido cálido resbaló por su muslo. Se limpió, pero al mirar el pañuelo, vio una letra, perfecta, nítida, trazada con sangre como si un ángel tuviera caligrafía. La palabra era, despierta. Después fue Sor Lucía. Luego Sor Juana. Luego yo. Cada una sangraba diferente. En ritmo, en forma, en intención. Pero todas dejaban letras en cada orgasmo. Una noche, reunimos las toallas, las telas, los lienzos manchados. Los pusimos sobre el altar, en orden, y leímos. No con voz, con lágrimas, porque lo que estaba escrito ahí era un evangelio nuevo. Uno húmedo, no canonizado, pero más verdadero que cualquier misa. Un evangelio que comenzaba así. En el principio, Dios deseó, y de su deseo, nació la primera mujer. No fue costilla, fue clítoris. El obispo vino a destruirlo. Dijo que eso era una blasfemia. Pero cuando tocó una de las telas, se le abrieron los labios, los de abajo. Y por primera vez en su vida, sangró. Y así supimos. No todas las Biblias se escriben con tinta. Algunas se escriben desde el gemido, desde el gozo sin culpa, desde la sangre que no mata, sino revela. Capítulo 12. El nombre que no podía escribirse sin olvidar quién eras. No era un nombre como los demás. No servía para llamar a alguien. Servía para despertar lo que ya no querías ver en ti. Porque recordarlo era como morir y volver a nacer sin máscara. Lucía llevaba días en silencio. Pero no el silencio común. No de recogimiento, ni penitencia. Era un silencio vibrante. Como si su garganta supiera algo, que aún no podía ser pronunciado sin desatar consecuencias eternas. Una noche sin luna, sin viento, sin canto de pájaros. Lucía se levantó sola, descalza, ojos cerrados, labios apretados, y caminó directo al altar central. No como quien ora, sino como quien entrega algo que ya no puede cargar. El padre Julián la observó desde las sombras. Y antes de que pudiera detenerla, Lucía abrió los ojos. Y dijo una sola palabra. No fue fuerte, no fue dramática, pero el mundo entero pareció inclinarse un grado hacia el abismo. La palabra fue, Anacar. Nadie supo lo que significaba. No estaba en ningún libro. No en hebreo, no en latín, no en ningún alfabeto registrado. Pero al ser pronunciada, el aire se rompió. Y las consecuencias comenzaron. Una a una, las personas que estaban en el convento comenzaron a olvidar sus nombres, sus edades, sus votos, sus miedos, pero en su lugar, recordaban algo que jamás habían vivido. Una emoción, un momento, un susurro de Dios, dicho en un lugar que no era este mundo. Sor Clara cayó de rodillas, llorando. No soy monja, soy la niña que él abrazó cuando aún no sabía rezar. El padre Julián soltó el rosario y murmuró. No soy sacerdote, soy el hijo que él buscó cuando nadie más me nombraba. Nadie se desmayó, nadie gritó, solo lloraban en paz, como quien acepta por fin, que todo lo que construyó, era solo una forma de olvidar lo que realmente era. Lucía no repitió el nombre, solo lo dijo una vez, y esa única vez, bastó para romper siglos de identidad impuesta. El altar comenzó a agrietarse, pero no se derrumbó. Solo dejó salir luz desde su interior. Y en esa luz, apareció una frase escrita en nada, pero leída por todos. No vine a darte una nueva religión. Vine a devolverte lo que eras. Antes de que te dijeran cómo debías creer. Capítulo 13. La misa donde nadie comulgó. Pero todos fueron tocados. No hubo pan, no hubo vino. Y sin embargo, alguien, o algo nos tocó por dentro. Como si siempre hubiera estado ahí. Esperando que dejáramos de pretender estar preparados. El domingo amaneció extraño. El cielo no era azul, ni gris, era un color sin nombre, como si Dios hubiese retirado su pincel del mundo, y dejara al convento respirar con su propia alma.
Ese día, por primera vez en décadas, no hubo campana, no hubo canto, no hubo incienso, solo silencio, y una brisa que no venía de afuera, sino desde dentro de los muros, como un suspiro contenido por siglos. Lucía entró en la capilla sin ser llamada, sin hábito, sin velo, vestida con una túnica blanca que nadie recordaba haberle dado, y se paró delante del altar. No lo miró, le dio la espalda, porque ese día, no era el altar lo que necesitaba ser visto, sino la gente. El padre Julián se quedó mudo. Tenía el cáliz en las manos, pero no lo levantó, no lo ofreció. Sintió que si decía una palabra, rompería algo sagrado que no venía de Roma, sino de algo mucho más antiguo. Lucía no habló, solo alzó una mano, y con los ojos cerrados, pronunció una sola frase. Él no vino a ser comido, él vino a ser recordado. Donde duele, no donde conviene. Una corriente de aire templado cruzó la capilla, y en ese instante, cada persona presente sintió una mano en el pecho, no real, no física, pero infinitamente íntima, como si una memoria divina despertara dentro de cada célula. Nadie recibió la Eucaristía, pero todos cayeron de rodillas, no por doctrina, sino por gratitud silenciosa, porque habían sido tocados por algo que no pedía fe, solo presencia. Una monja anciana, muda por años, comenzó a reír, no con burla, sino con esa risa temblorosa de quien se sabe perdonada sin haber pedido perdón. Y en los vitrales, las figuras comenzaron a desaparecer, no por destrucción, sino por humildad, como si ya no hicieran falta intermediarios, como si el espíritu, por fin hablara directo. Al final, Lucía bajó la mano, y el altar se quebró ligeramente. De la grieta, no salió fuego, ni luz, ni sangre, salió un aroma, a infancia, a abrazo, a hogar, y todos supieron que esa misa, sin comunión, había sido la más santa de sus vidas. Capítulo 14. La última lágrima que Dios se permitió caer. No cayó por rabia, no cayó por sacrificio. Esa lágrima cayó por amor contenido, por una ternura que ya no tenía espacio en los salmos. El convento se había vuelto más silencioso, desde la misa sin comunión, no por miedo, sino por respeto, como si todos supieran, sin que nadie lo dijera, que algo sagrado estaba respirando por primera vez, después de siglos atrapado detrás de los vitrales. Lucía dejó de hablar durante días, solo caminaba, pasillo tras pasillo, sin mirar, como guiada por un mapa invisible, que no estaba en la pared, sino en su pecho. Y una noche, al pasar por el rincón más olvidado del claustro, escuchó una gota, solitaria, suave, inconfundible, una lágrima cayendo sobre piedra. No había humedad, no llovía, no había fugas, solo una grieta, pequeña, en la base del muro que separaba el altar de la antigua cripta. Y desde esa grieta, una sola gota descendía, cada noche a la misma hora. No se evaporaba, no se secaba, solo existía, como un testigo, como un pacto, como una herida que nunca quiso cerrar. Lucía se arrodilló, y al tocar la piedra, una visión la atravesó, un recuerdo que no era suyo, una noche sin himnos, sin ángeles, solo una voz susurrando: ¿Quién me consuela a mí, cuando todos piden consuelo? Era la voz de Dios, no la voz del Omnipotente, sino la de un padre olvidado, que por un instante, solo uno, no pudo soportar el silencio de sus propios templos. Y esa lágrima, esa gota en piedra, fue el único testigo de ese momento eterno. No fue castigo, no fue milagro, fue ternura, desbordada. Lucía escribió en el suelo con la misma lágrima: la divinidad no se mide en poder, se mide en la capacidad de sentir, y no huir de lo que duele. Al día siguiente, la piedra de esa esquina brillaba con luz propia, y todo aquel que se acercaba sentía una compasión profunda, no hacia Dios, sino hacia sí mismo, porque por primera vez, todos comprendieron que si Dios también lloró, ellos también podían perdonarse. T15. La sangre que escribió el último evangelio. No tuve tinta, no tuve pergamino, solo mi cuerpo abierto, y una voluntad que sangró sola, hasta formar la última frase que Dios no se atrevió a escribir. Clara ya no hablaba, ya no se movía, solo yacía. Entre las piernas, silencio, en el ombligo, luz suave, en los ojos,
Una calma que solo tienen los que ya no le temen al fin. Las demás no preguntamos nada. Sabíamos. El día había llegado. El día en que su cuerpo no solo sangraría, sino escribiría. Extendimos sábanas blancas sobre el piso de la capilla. Quitamos los bancos. Apagamos todas las velas. Menos una. La pusimos a los pies de Clara. Y esperamos. El primer hilo de sangre bajó sin prisa. No desde la herida. No desde la vulva. Desde el centro exacto de su alma. Filtrada por su cuerpo. La sangre cayó al lino. Y no se expandió. Se quedó. Quieta. Conforma. Como si supiera exactamente qué quería decir. La primera letra apareció. Luego, otra gota. Después. Y así. En menos de una hora. La tela comenzó a llenarse de frases. Que ninguna mano humana había escrito. El aire pesaba. Los relojes se detuvieron. Los rosarios se tensaron. Y las frases continuaban. El cuerpo no fue creado para ser templo. Fue creado para ser texto. Cada clítoris guarda un versículo. Cada útero, un capítulo. Cada orgasmo, un final y un principio. Y cuando ya no quedaba espacio en la tela, una última contracción hizo que Clara se arqueara una vez más. No gritó, no gimió, solo exhaló una palabra, apenas audible. Amén. Una gota más bajó, la última, y al tocar la piedra del altar, el suelo vibró, las velas se apagaron solas, y una frase se iluminó sobre las demás. No habrá más escritura. Lo demás, lo dirán los cuerpos. Clara cerró los ojos. No murió, se selló, como si todo lo que había venido a entregar ya estuviera dicho. Oh sangrado. Tomamos las telas, las colgamos como estandartes. Y ese día, por primera vez en siglos, el Evangelio fue leído sin voz, sin púlpito, sin cura, solo con manos temblorosas tocando el rastro de una mujer que sangró con intención.